Tengo muchos recuerdos de cómo me llamó el tema OVNI, cómo me llamó la atención desde un inicio. Me acuerdo mucho que me inquietaba ver esas luces en el cielo primero. Saber qué eran, qué había detrás de ellos, si habían inteligencias que nos acompañaban desde otros mundos. Eso siempre fue como mi primer inicio y mi primer acercamiento al tema. Pero creo que pasando el tiempo y ya con los años, lo que más me impactaba también, y creo que me quedó muy marcado, eran los personajes que aparecían. Estos personajes que investigaban el tema OVNI justamente y que llegaban a programas de televisión o de radio y que daban conferencias y viajaban por el mundo esparciendo este tema. Me llamaba la atención básicamente por la forma en la que se movían, por la forma en la que se expresaban. Parecían tener como una aura mística, eran muy estrafalarios su comportamiento, las palabras que usaban e incluso la forma en la que se vestían. Esas como tipo celebridades ufológicas me parecían bien interesantes también como de estudiar, parecían incluso como sacadas de alguna manera de los mismos libros o historietas de las que ellos mismos defendían a capa y espada. Estos personajes siempre creo que han sido necesarios y nos han ayudado incluso también de alguna manera a desconfiar también, sin quererlo, porque su discurso y sus historias rocambolescas nos enseñaron también a mirar el tema ufológico con una mirada un poco más de desconfianza. Estas figuras que parecían sacadas de las mismas historietas que inventaban o decían afirmar con tal firmeza, me llamaron siempre la atención. Y creo que el día de hoy el folclore ufológico es parte de este fenómeno o subfenómeno que encierra todo este misterio en los que ellos hablaban, estos hombrecillos verdes venidos desde otros planetas. Tripulantes, soy Nolosí, estás en nave nodriza y sean bienvenidos a Ufológicamente Hablando. Señores, sean todos bienvenidos a este espacio nuevo de Nave Nodriza, ufológicamente hablando. Estamos acá transmitiendo con mi querido Nolosí desde tierras mexicanas. Estamos comenzando un nuevo capítulo de lo que es esta nave. Espero que cumplamos las expectativas que nos hemos propuesto en cuanto a este programa. Estamos bastante motivados para comenzar, digamos, este nuevo proyecto o esta nueva etapa del proyecto, donde vamos a conversar de un tema que, como bien comentó mi querido Nolosí durante el monólogo, acerca del folclore ufológico. El folclore ufológico entendido como aquellos personajes dentro de la ufología que de alguna manera nos han marcado desde el punto de vista que de alguna forma han sido los estandartes, los inspiradores, por así llamarlo de alguna forma, de que hoy día estemos acá, de que ustedes nos estén escuchando y que Nolosí y Jarrod estén acá hoy día en Ufológicamente Hablando. Exacto, y no podemos renegar de sus personajes, de toda la gente que de alguna manera fueron nuestros primeros referentes de la ufología, aunque con el paso del tiempo, escuchando su historia y escuchando sus puntos de vista, tal vez uno ya no se puso tan de ese lado de la vereda, sino que empezó también, como yo decía en el inicio, a un poco a desconfiar de esa información también. Exacto. Porque habían personajes que directamente llegaban en los años, estamos hablando de mediados de los finales de los 80, principios de los 90, en donde empezó a repercutir mucho este tema. Y yo recuerdo de los primeros personajes que llegaban en cuanto, por ejemplo, al tema de televisivo. Recuerdo que eran invitados a estelares de televisión y a dictar conferencias también. Es un personaje justamente que ha sido bien polémico y que justamente vive acá, que es el mexicano Jaime Maussan. Exacto. Que a mí siempre me llamaba la atención me llamaban sobre sus trajes, los colores de sus trajes y sus corbatas. Era lo primero que era como me llamaba mucho la atención, y la seguridad con la que tiraba todos los datos. Tiraba datos muy, muy impactantes, no tan arrasador como lo que hace, por ejemplo, otros investigadores, ¿no? Que tiran como datos muy arrasadores, como Sixto Paz, por ejemplo. Sixto Paz, de hecho, de datos es bastante, digamos, erudito con el tema de los datos, se mueve bastante rápido con eso. Bueno, esa velocidad también impide a momentos que no podamos corroborarlo, pero bueno, esos son detalles. A mí uno de los personajes, mi querido Nolosí, que sí, Jaime Maussan,
pero yo diría que uno de los primeros que estuvieron en la palestra, por así llamarlo, fue el caso de Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, este ufólogo ecuatoriano de profesión ingeniero, tengo entendido. Él, me acuerdo que fue uno de los primeros personajes que vinieron, al menos acá en Chile, en la época de los 90, ¿cierto? Mediados de los 90, mejor dicho, en donde se presentaba y mostraba siempre videos que de alguna manera causaban un impacto, eran videos bastante emocionales. Ahí nos encontramos, por ejemplo, como el caso de los Macpherson, este clásico documental en donde una familia es supuestamente acosada por seres de otro espacio, aparece ahí la figura del gris, ¿cierto? Una producción bastante particular, y de hecho yo recuerdo que Jaime Rodríguez en esa oportunidad lo mostró como un video real, un video fidedigno. Exacto, yo me acuerdo también que ese video, esa producción, en el inicio se nos mostró a todo el mundo como, para empezar se mostró como material exclusivo, o sea, partiendo de ahí, ¿no? De esa base, que era un hecho real que estaba sucediendo en una familia de Estados Unidos, donde habían llegado para el Día de Acción de Gracias, se cortaba la luz, aparecían los platillos voladores ahí, aparecían los alienígenas. Y con el paso del tiempo fuimos descubriendo que y que no tardó mucho, de hecho, que eso era toda una producción, era una especie como de este tipo de filmografía de tipo La Bruja de Blair. Exacto. ¿Cómo se llama exactamente ese tipo de el proyecto de categoría en donde, claro, pero una categoría como cine como casero, por decirlo así. Exacto. Porque estaba hecho con bajos recursos. Y de hecho los marcianos finales que mostraban eran pero de bajísima calidad. Exacto. En ese momento, si mal no recuerdo, estaba el tema del proyecto Dogma, que es una suerte como de filosofía cinematográfica en donde se trabaja mucho con la improvisación y también con lo que es la cámara Super 8, que es un tipo de cámara que se puede considerar hasta cierto punto como casera. De hecho, este proyecto o esta película estaba filmado con videos caseros, y eso le da hasta cierto punto bastante mucha realidad, por así llamarlo. Era un video de por sí bastante divertido. De hecho, yo tengo recuerdo ahí que cuando lo mostraron, que fue un programa, por así decirlo, como La Noche del Mundial, donde estaba Camiroaga, Carcuro, qué sé yo, y me recuerdo que mostraron los primeros minutos antes de irse a comerciales, me acuerdo. Y estaba yo con mi hermano mayor, y para variar, digamos, mostró, digamos, la hilacha. Él aparece en esos videos, se apaga el video y él sale arrancando, sale corriendo, así asustado, y yo detrás, pues, obviamente, si soy el menor, pues. Por ende, el nivel de impacto que causaba, digamos, ese tipo de intervenciones y ese tipo de imágenes. Y bueno, y Jaime Maussan en esa oportunidad, yo me acuerdo que el video lo mostró como un video real. De hecho, era Jaime Rodríguez, perdón. Había sido encontrado este video y que había sido expuesto, claro. Y era una exclusiva casi mundial. Y así lo mostró, digamos, el programa de televisión. Bueno, y causó también bastante efecto. El tema está que después pasó, digamos, un año, 2 años aproximadamente, y aparece en Cinemax, si mal no recuerdo, y aparecía, digamos, sí, bajo el nombre de Alien Abduction, que fue como bien dijiste, claro, tuvo una producción medio independiente, una suerte de aplicación de esta filosofía de Dogma 96, tengo entendido que se llamaba, muy mal aplicada, porque, como bien decías tú, de partida apuntaba a una suerte de ciencia ficción que de alguna forma tampoco estaba bien logrado, por así llamarlo. O sea, a lo mejor salvaban ahí una que otras actuaciones, pero sí, bueno, ni eso tampoco tengo yo la palabra como para poder decir qué actuaciones buenas o malas. Pero bueno, eso es parte como de dentro del folclore o de la cultura, digamos, ufológica. Yo creo que muchos auditores hoy día que nos están escuchando hoy día en este ufológicamente hablando, se acordarán, digamos, de ese proyecto, mejor dicho, de esa película que fue de partida fue bastante sorprendente, pero que después por el pasar del tiempo fue perdiendo, digamos, esa fortaleza. Hasta el día de hoy, mucha gente lo recuerda con mucho cariño. Y eso me sorprende a mí. Y en parte tiene que ver mucho con este vínculo emocional que uno genera con este tipo de fenómeno. Con el fenómeno de, por así llamarlo, de tener el video de algo que ocurrió y que por lo general está oculto, pero que ahí se está viendo a la luz. Y que ocurre un fenómeno bastante particular, porque recuerdo que en el canal 7, ¿cierto?, Televisión Nacional de Chile, en alguna oportunidad también exhibieron el video de la autopsia del extraterrestre en un programa de informe especial. Otro video, claro, que de alguna forma... Exacto, la autopsia del extraterrestre.
que también, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya se sabe que fue un fiasco, pero el tema está de que el nivel de impacto que provocaba en la población, eso es lo sorprendente de esto. Claro, ¿no? Y respecto a los dos casos, son de directores que incluso, fíjate que la situación de Alien Abduction era que la que nosotros vimos, esa película que nosotros vimos, que salió en todo el mundo como material exclusivo presentado por Jaime Rodríguez, fue la primera, porque después el director incluso se dio el lujo de hacer ya con primero era como presentado como la familia McPherson y después como Alien Abduction. Y después se dio el lujo de ponerle un poquitito más de dinero a la producción, dejarla un poquitito mejor iluminada, los mismos actores y bueno, o sea, pero era ridículo, era tan ridículo pensar que eso era real que hasta los actores, pues acuérdate que había el actor principal que era el jovencito ahí, salía en un canal en Disney Channel. Exacto. Y al final de la supuesta grabación de la familia McPherson salían los créditos. Entonces era como, sí, es verdad. ¿Cómo se podía creer que eso era un material auténtico, no? Era increíble pensar algo así. A la luz de lo hecho han avanzado los años, y ahí a defensa mía podré decir de que si una persona muestra 5 segundos de un hecho que parece real o parece fortuito, créeme que uno se lo cree, perdóname. Pero más allá de la anécdota, después cuando ya aparecen las películas, empieza a ver los indicios, aparece el reparto, ¿cierto? Y ya ahí ya toma otro cariz, un cariz ya más ligado al tema, como por así decirlo, de la estafa ufológica, por llamarlo de alguna manera. Claro, y ahí yo creo que fue como la primera vez que uno dijo, ya aquí se nos está cayendo esto a pedazos, porque si lo juntábamos con la autopsia extraterrestre, donde se suponía que ahí estaban también teniendo la disección de un cuerpo, de un gris, unos supuestos cuerpos recuperados del incidente Roswell del 47, y todo era como, o sea, yo creo que empezaban las voces disidentes, las voces que empezaban a decir de alguna manera, esto no es real, o sea, aquí hay duda, era imagen impactante en ambos casos, pero es verdad. Analizándolo un poquito y viéndolo ya con un poquito de una mirada un poco más centrada, uno decía, no, esto no puede ser verdad, ¿de dónde se está consiguiendo este material? Y bueno, hay que pensar que la autopsia extraterrestre que recolectó millones de dólares, y yo no dudo que también haya pasado lo mismo con los McPherson. Y yo escuchaba, te digo, la otra vez unas declaraciones del director de la película de Alien Abduction, y él decía que no era que le interesaba el tema necesariamente, pero que como había visto que en esos años había aprendido tanto, él pensaba más adelante, y de hecho creo que pronto, hacer una película bien hecha y hablando del tema ufológico, pero ya de manera más seria, ya con testimonios reales y todo este asunto. Bueno, ya llevamos harto tiempo y todavía no ha pasado, así que nos hemos salvado. El 2020 al parecer no ha sido tan malo. Exactamente. Creo que de las otras situaciones que no, yo creo que pudimos incluso como compartir nosotros recuperando la historia de lo de Jaime Rodríguez, por ejemplo, fue cuando nosotros fuimos a verlo. Nosotros tenemos la experiencia de haber ido ahí a una conferencia ufológica que hizo Jaime Rodríguez. ¿Cuándo habrá sido eso? Finales de los 90, casi 98. Yo creo que 98, 97, por ahí, que de hecho fue las primeras veces que yo salía solo al centro, por así llamarlo, y que fue, digamos, esta experiencia cuando fuimos a suerte de conferencia de Jaime Rodríguez, que básicamente consistía en un poquito de comercio, digamos, detrás, abajo o fuera, perdón, de la sala de conferencia que se daba en el Gabriela Mistral. En ese momento era el Diego Portales, y básicamente consistía en ver un video de Jaime Rodríguez y ciertas conversaciones que él hacía, videos que por cierto, lo mismo, los traducía al parecer él mismo, y llamaban bastante la atención. Yo me acuerdo que sí, había harta gente. De hecho yo me acuerdo que hubo un actor ahí medio famosillo, que fue, digamos, a esta conferencia, porque obviamente Jaime Rodríguez en esos tiempos, ¿cierto? Cuando no había, digamos, internet y de alguna forma Chile era una suerte de isla, nos encontrábamos con que llegaba esta suerte de rockstar, ¿cierto? Una persona bien terneada, ¿cierto? Con un título de ingeniero, y venía y hablaba sobre fenómenos ufológicos, seres del espacio exterior. Por ende, era todo una leyenda, por así llamarlo. De hecho, nosotros nos encontramos en el pasillo, me acuerdo, y vimos ahí la grandeza de ese ser. Exacto, pasó ahí con aires de grandeza y rodeado de su séquito también. Y lo vimos de cerca. Ya él para esa altura ya era todo un personaje, al menos allá en Chile. Yo recuerdo porque sucede el mismo caso que Jaime Maussan, que
logran montar de alguna manera una productora y también logran vender sus productos, en este caso su programa a canales de televisión. Entonces digamos que en horario prime y todo esto, entonces son personajes que realmente ya tenían cierta fama y andaban digamos que dando la vuelta al mundo con toda esta temática ufológica. Y creo que de alguna manera esto refleja lo que también debe pasar en los simposios ufológicos internacionales, ¿no? Ya los grandotes, de todas maneras, en Estados Unidos, me imagino, en Brasil, en todas esas esferas donde hay mucha hay más dinero para hacer este tipo de cosas y invitar a más gente de todos lados, donde se une, digamos que la creme de la creme de la ufología, ¿no? Ahí aparecen, hay invitados de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, y ahí está la crema innata, ¿no? De todo este mundillo ufológico. La crema. Y creo que el folclore se nota, te digo, yo lo veo mucho incluso desde el lenguaje, ¿no? El lenguaje incluso no verbal, la postura que tomaban, la seguridad con que hablaban de ciertos temas. Acá fue un tema bien potente lo que sucedió con Jaime Maussan. Bueno, ha tenido bastantes episodios, pero creo que, como siempre hemos dicho, creo que es un buen divulgador, tiene mucho entusiasmo, pero tal, el tema del rigor falla, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo mostró el famoso ovni de las Lomas, estamos hablando de más de 20 millones de habitantes en la Ciudad de México, y si bien está ese ovni en una zona determinada, hay mucha extensión de territorio, por supuesto, acá en la ciudad, pero para tener una imagen de ese calibre, de un ovni giratorio que pasaba por detrás de un edificio, y tener solamente 2 o 3 testigos, me llamaba mucho la atención. Incluso la otra vez en internet, ahí navegando, me encontré con hasta un libro, no de él en este caso, pero un libro incluso dedicado al tema o al caso del ovni de las Lomas, que no es ni caso, o sea, no tiene, porque ya estamos hablando de que eso ya fue en los décadas de los 2000, y uno dice, esto está pero manipulado completamente. O sea, eso y el tema del famoso brazalete de Jonathan Reed, este supuesto brazalete de este personaje estadounidense, que luego Maussan de hecho lo trajo acá. Yo creo que es de lo más bizarro que se ha visto también en la investigación ufológica, porque recordemos que este era una persona común y corriente que salía a pasear a su perro en las cercanías de su casa en Estados Unidos, y el perro habría sido atacado por un ser, y este ser era un extraterrestre tipo gris. El ser queda lastimado y no haya nada supuestamente que hacer el señor Jonathan Reed que llevárselo a su casa y envolverlo en papel platinado y meterlo al refrigerador. Ahí lo conserva, ahí le toma unas pequeñas tomas de video donde el ser se ve que abre, cierra los ojos. Toma bastante mala, por cierto. Tomas bastante mala. Exacto, o sea, ¿por qué no admitirlo? Sí, totalmente. ¿Cómo se eso digamos, ahí ya se nota y hay cierto patrón, digamos, de ese tipo de videos cuando se pierden los detalles, siendo que tenía al ser, digamos, lo tenía al frente. De hecho pasaba con la autopsia del extraterrestre, y también pasaba, bueno, en el video que tú estás mencionando también, en donde tienen el ser en la mesa y el enfoque es horrible, y ahí no estamos hablando de un tema de calidad de imagen, un tema de calidad de cámara, sino que simplemente la voluntad de tratar de enfocar algo bien. Eso es todo. Claro. Y no se cumple, lamentablemente, no se cumple. Bueno, a mí me gustaba el lunar que tenía Jaime Rodríguez, era bastante rockstar, por así llamarlo, su garrapata ahí bastante llamativa. Sí, ese fue, digamos, que pasó a la historia ese lugar, porque ahí parece que de ahí procedía toda esta información intelectual y cósmica que contenía el mensaje de Jaime Rodríguez, pero que bueno, o sea, no podemos negar que lo vimos, que lo seguimos en algún momento. Exacto, de todas maneras, fue nuestro gurú. Pero dejaba que desear mucho con su mensaje y con la autenticidad de la investigación. De hecho, hace poco nos dimos la tarea también de investigar un poco a ver en qué estaba Jaime Rodríguez. Creo que él sigue con todo este tema, y bueno, ya tenía una universidad ahí ufológica, ¿te acuerdas? Una universidad ufológica, exactamente. Bueno, ahí ya... Bueno, el tipo algo tiene que saber de comercio, ¿cierto? El tipo se maneja, ¿cierto? Bueno, de hecho, antes de dar, digamos, seguir con ese punto, comentar también el hecho de que recuerdo también
que este personaje hizo 2 programas de televisión, uno, si mal no recuerdo, en Canal 11 y el otro fue en Canal 4. Y ahí mostró, digamos, videos caso a caso, ¿cierto? Tenía una estética bastante X-Files, los expedientes secretos, ¿cierto? Tenía bastante una estética ahí al estilo Mulder, ¿cierto? Con periodistas que lo acompañaban, que estaban todos vestidos bien terneados, ¿cierto? Y luego, bueno, le perdemos la pista. De hecho, eso ocurre 99, 2000, ahí ya paralelo al programa OVNI, de hecho. Cuando la ufología de alguna manera como que tiende como a volverse acá en Chile al menos un nicho económico no explorado. Y de hecho coincide también con el tema de la visita al Chupacabra, porque también fue un tema, digamos, en esos tiempos, al menos acá en Chile. Exacto, el Chupacabra, este ser mitológico prácticamente, como digno de la historieta, y yo creo que pertenece más al mundo de la criptozoología, porque lo pusieron como un espectro que vendría directamente o sería alienígena o pertenecería a otros mundos, porque claro, aparecían con estas mutilaciones de estos ganados de un día para otro, que absorbía completamente la sangre y se vació por todo el mundo. De hecho, en México, en Chile, en toda Sudamérica, anduvo por todos lados este supuesto ser llamado Chupacabra. Exactamente. De hecho, se habló en esa oportunidad de ciertas visitas por parte de la NASA al norte de Chile, ¿cierto? Al parecer buscando a este ser, a esta criatura que estuvo ahí rondando, estuvo de gira acá en el país y que, por cierto, causó bastante estrago, al menos en ciertos pequeñas agrícolas, ¿cierto? Que tenían sus animales y que fueron, digamos, atacados por esta criatura, y que se hablaba mucho también como explicación de jaurías de perros salvajes en el norte de Chile, explicación que igual puede tener, digamos, su lógica. Lo extraño de esto es el nivel de se puede decir como de locura que generó este fenómeno. Me acuerdo que personal de la PDI, por ejemplo, estuvo investigando el caso, estuvo yendo, digamos, a las comunidades en el norte del país, lo mismo que Carabineros. O sea, fue un tema que movió bastante recurso, al menos cuando apareció. Fue un hecho bastante grande. Después, la historia de Chupacabra empieza ya a perder fuerza. De hecho, ya era un tema recurrente en un programa de televisión sobre animales en el Canal 9 de Chile. Y a cada rato aparecía en tema y ahí ya empezó a apagarse hasta que ya desapareció completamente. Yo creo que hace como 10 años atrás todavía seguían hablando de Chupacabra, pero el momento crucial, al menos acá en Chile, fue, yo creo, por ahí inicio del 2000, ¿cierto? Finales de los 90, que donde el tema OVNI, el tema ufológico, no sé por qué, pero tuvo un despertar súper grande y súper potente. Ahí recuerda que también apareció lo que fue el programa OVNI, ¿cierto? Que fue conducido por Patricio Bañado, un programa que daba un tono un poquito más serio en lo que tenía que ver la investigación ufológica. Sin duda alguna, el tema ufológico, al menos acá, lo que respecta a Chile, tiene como su génesis ahí. Otro tema, mi querido Nolosí, que me gustaría también comentar, fue la aparición también al comienzo de los 90 del famoso extraterrestre argentino. Este personaje que apareció en un programa de Julio Videla, un animador, digamos, acá en Chile, que se presentaba con un pasamontaña y decía ser un ser de otro mundo. A mí eso ya me causaba bastante extrañeza. Yo debo reconocer que, si bien yo era bastante seguidor desde pequeño, no sabría ni siquiera decirte desde cuándo, cuál es la génesis de este amor, digamos, al tema ufológico, pero cuando aparece este personaje, de verdad que fue un tema ya que si lo creía me iba a costar mucho, creo yo. Claro, ese famoso extraterrestre argentino con este pasamontañas tipo prácticamente subcomandante Marcos, parecía como un guerrillero más que otro tipo de personaje. Y ese tipo de personaje que incluso era invitado a programas estelares, por lo menos allá en Chile. Yo me acuerdo que para nosotros, cuando lo comentábamos, era como increíble, porque el relato del hombre era que realmente tenía que salir de esa manera para que no lo identificaran en la calle. Comro se llama. Exacto, el comandante Comro. ¿Te acuerdas? Exactamente, el comandante Comro. Yo creo que estaba muy guiado por lo que pasaba acá con la guerrilla acá del ZLN, porque su figura era completamente subversiva. O sea, era algo como muy terrenal, lejos de ser una cuestión, ¿no?, de que viniera de otros mundos. Y con los años nos enteramos, hace poco de hecho compartimos ahí una publicación, me compartiste una publicación. Exacto. Que el hombre ya dio su identidad a conocer,
pero sin embargo, él sigue manteniendo su testimonio de que es un extraterrestre. Bueno, ojo que él falleció, por si acaso, ya, porque él de hecho migró a México, estuvo ahí, pero él ya había abandonado toda esta identidad de lo que es el extraterrestre argentino. Fue, digamos, bueno, y él falleció, no me acuerdo, fue por un cáncer, no sé, digamos, la fecha ni tampoco el año, pero él, sí, pues él falleció y nada, o sea, esto aparece como una suerte como de crónica de una persona que escribió sobre él, puesto que el personaje llamaba mucho la atención, un personaje que estuvo metido también en sectas en Brasil, iglesias, digamos, que está platillistas, o sea, sectas platillistas, perdón, y que luego él abandona esas sectas y se vuelve como una suerte de guerrillero rebelde en contra de eso, porque él era muy creyente en esta suerte como de hermandad intergaláctica, por ende él creía el relato de esa secta platillista y él se volcó en contra de esta secta, que hasta cierto punto igual este personaje toma tópicos, digamos, de alguna manera hace como una suerte de ironía en cuanto a temas sociales, en cuanto a los círculos de poder, que se vuelve bastante interesante a medida que uno lo va conociendo más. Si uno conoce solamente el personaje con pasamontaña que aparece en la televisión y se presenta como el extraterrestre argentino, sí, es bastante complejo y bastante particular, por cierto, o sea, ahí no hay nada que ver, pero una vez que ve, digamos, un trasfondo que hasta cierto punto roza hasta en lo artístico, ahí el personaje se vuelve un poquito más interesante, pero siempre, digamos, con esa óptica de creencia en las sectas platillistas. Tenía, de hecho, él participó en una secta que fue bastante polémica en Brasil, que al menos, bueno, era bastante polémico. No voy a indagar un poco más en eso porque no va, digamos, al tema, pero él estuvo, digamos, en un embrollo ahí bastante particular y él se retira justamente producto de este embrollo de ese tema y se vuelve como un rebelde en contra de la hermandad galáctica, por así decirlo. Ya, sí, interesante esa historia, interesante el personaje. Otro de los personajes que también estamos rescatando para este capítulo del folclore ufológico son estos dos personajes que fueron también muy polémicos, que es George Adamski y Billy Mayer, ¿no? Exacto. Estos personajes, Billy Mayer, al menos en ese caso, hablaré de él, de este personaje del campo, y que tiene estas horas y horas de grabaciones con platillos volantes que aparecían en su sembradío, y él se dedicaba el tiempo a tomarle fotos y a tomar video, a sacar video de estas situaciones. Era así. A mí siempre me llamó la atención de ese caso, es que porque incluso hacían ruido, tenían como un zumbido estas supuestas naves, como las naves muy de tuerca y tornillo, las clásicas. Exacto. Pero que me llamaba mucho la atención era que nunca él grababa, él había perdido un brazo, entonces él siempre grababa con un tripié, ahí tenía su tripié puesto todo el tiempo. Y cuando mostraban estas investigaciones, yo recuerdo, de hecho, una investigación que vi hace mucho tiempo también de Jaime Maussan, que fue y lo visitó hasta allá, le mostró todo su archivo, todo su acervo de estas supuestas visitas que se llevarían a cabo ahí directamente en su casa. Como la nave, te digo, la nave nunca se salía del encuadre. Del encuadre, ¿no? de la toma, ¿no? Nunca se salía del encuadre, siempre estaba como muy centradita, nunca salía un poquito para los lados, con una distancia como llamativa, siempre como todo muy calculado. Causó mucha polémica, la gente realmente sí creyó en un momento, de hecho hay gente que hasta el día de hoy cree que el suceso fue real, pero sin embargo con el tiempo se descubrió ya la época de su muerte, incluso que en su casa guardaba todas estas maquetas, ahí estaban todas las maquetas de las supuestas naves, estaban el paisaje como tal, no, el paisaje estaba ahí, se veían los árboles de fondo, se veía supuestamente que se movían, pero bueno, estaba todo armado de una tal manera para que pareciera algo real, cuando apenas empezaba toda manipulación de fotografía y de imágenes. Bueno, para mí eso era prueba irrefutable de la existencia extraterrestre. O sea, para mí las imágenes de Billy Mayer, cuando era yo pequeño, los primeros pasos dentro de la ufología, para mí lo que es Billy Mayer y George Adamski, para mí eso era irrefutable. O sea, no había mayor lectura que las imágenes. O sea, las imágenes hablaban por sí solas.
Pero efectivamente, o sea, también se ocurre un fenómeno de que antiguamente sí, tenías este tipo de material y de alguna manera no lo podías poner en, por así llamarlo, en duda, porque tampoco existía la información o compartir la información como para poder ver efectivamente, o sea, la investigación que se hizo después sobre este tema de Billy Mayer arroja, digamos, los datos que tú estás entregando, ¿cierto? Por ejemplo, el tema del encuadre, el tema de las maquetas, ¿cierto? Información que de alguna manera yo no tuve al menos conocimiento de ello hasta después del nacimiento de Internet, que es que cuando ya, o sea, mejor dicho, después de que empiezo a tener yo Internet, mejor dicho, y me empiezo a dar cuenta que efectivamente sí, pues. De hecho hay una imagen que él toma a un supuesto ser de Venus, que hay una explicación de un video de un concierto de un grupo musical que se estaba presentando en ese momento en Suecia, y él toma esa foto y él lo presenta como que fuese un ser tipo nórdico que estaba siendo que lo visitaba, por así decirlo, ¿cierto? Y se descubrió que esto era todo una puesta en escena, pero de un grupo que no tenía nada que ver con Billy Mayer. Entonces ahí se va rompiendo un poquito el mito, o sea, ya cuando podemos compartir la velocidad de los medios de comunicación, se puede compartir mayor información y nos damos cuenta de cómo se hace todo este tipo de fake news, por así llamarlo, que de alguna forma en ese momento eran hechos de manera bastante artesanal, pero su permanencia se debía básicamente a lo débil que eran los canales de comunicación y lo lento que también eran, ¿cierto? Otro caso también mencionar que tú también dijiste fue el caso de George Adamski, que de hecho la nave de Adamski, el modelo de George Adamski, una nave muy popular, muy conocida, hasta Transformers hicieron de ese tipo de nave, una nave que sin duda alguna Adamski, claro. Exacto, es un modelo que de alguna forma hasta el día de hoy es característico de lo que es un platillo volador, porque como bien dices tú, es un modelo de platillo volador bastante tuercas, bastante tornillos de metales, ¿cierto? Nada comparado con las fotografías que después se empiezan a mostrar, ¿cierto? Que son estas bolas metálicas que aparecen a pleno luz del día a momentos, y que de alguna forma son los vestigios o son las verdaderas señales de realismo que hasta el día de hoy sigan causando impresión. Sí, totalmente. Y recuerda que él traía como todo ese mensaje de los venusinos. Por eso, de hecho, la otra vez yo vi un meme que decía, cuando se descubrió esta posible vida o que podría tener o albergar vida Venus, decían así como, bueno, parece que Adamski no estaba tan equivocado. Y era porque justamente todas las imágenes y todas las fotografías de este... se presentaba como ufólogo y contactado, me refiero a Adamski. Él tenía toda una serie como de relatos que venía como desde que el fenómeno o que los visitantes eran de procedencia venusina. Entonces por eso también marciano o venusinos también se empezó a conocer casi como un sinónimo de aquello. Es que exactamente ahí se produce un fenómeno que es bastante particular y que tiene que ver a lo mejor con la gran mayoría de los contactados, porque en rigor el producto son ellos, ¿cierto? Ellos son los que tienen el contacto. El tema está que cuando ya se presentan no solamente como ufólogos o expertos en el tema, sino que también como el contactado o materia prima del relato, ya ahí toca un tono ya un poquito peligroso, en el sentido de que ellos no son solamente productos, sino que también lo venden. Ellos se transforman en una industria, por así llamarlo, ¿cierto? En donde ya claro, el tema está cuando la ufología toca esa tecla comercial, por así llamarlo, de alguna forma ya pierde un poquito o se arriesga mucho a perder la seriedad o el rigor, la rigurosidad. Y es lo que hemos visto, digamos, a medida de los años, porque el fenómeno es esporádico, es espontáneo, cae como cuentagota, no aparece constantemente, por ende no es un recurso que los investigadores puedan tener constantemente, y se necesita, digamos, a lo mejor ese tipo de constancia para que esto se transforme hasta cierto punto en una industria. O sea, ¿cuántas personas no han visto fenómenos que duran segundos y que son de alguna forma, tienen una improcedencia que nadie se puede explicar? Eso es el fenómeno ovni, así aparecen, así se manifiestan en algunas personas. Con esto tampoco estoy poniendo en duda, en tela de juicio, los contactados, ¿cierto? Porque tiene que haber, ¿cierto? De hecho, el caso de, no sé, por el mismo caso de Travis Walton, que está bastante bien registrado, o el mismo caso de, bueno, el caso que vimos en Detrás de la Niebla, con este caso de Juan Pérez, son casos que de alguna forma, exactamente, o sea, son casos que no invisten un tema súper potente, y tienen la claridad en cuanto al relato, pero que en función de lo mismo los protagonistas
no se transforman en la mercadería, o en la mercancía, perdón, o ellos de hecho hasta reniegan de ese protagonismo, o sea, ellos no quieren ser partícipes de ese protagonismo. Y no pasa eso a lo mejor con Vinnie Mayer, ¿cierto? Con George Amsky y tantos otros, ¿cierto? O el mismo Giorgio Bongiovanni, que de alguna forma se transforman ellos en el producto central. Y ahí es cuando toca, creo yo, un tono peligroso. Y eso lamentablemente es un pecado de muchos ufólogos, ¿cierto? Porque obviamente un investigador, un ufólogo que se dedica a esto, los casos no van a llover 100%, porque una visión dura segundos. Una visión dura segundos y casos registrados con material audiovisual son bastante pocos, bastante escasos. El resto ya son historias, relatos, ¿cierto? O evidencia física que quedan en los terrenos. Por ende, ahí es donde toma un cariz bastante particular. Sí, todo esto es parte finalmente ya de la cultura popular que se va pasando de boca en boca. Lo mismo que ocurrió finalmente con Archivos Secretos X, que realmente fue el tema ufológico y conspiración, así como tal, se unieron desde ahí la imagen del gris también se le sacó muchísimo provecho desde ahí. Exacto. Bueno, con el libro Comunión por supuesto, pero digamos que Archivo Secreto X es el que recoge el tema ufológico y también lo mezcla con el tema conspirativo. Y si bien, como hemos dicho siempre nosotros acá en el programa, hay veces que por supuesto que hay ocultamiento de información, digamos que ligarlo a que todo es una conspiración, yo creo que está mucho de eso. O sea, el fenómeno, siempre decimos, más local, está, yo creo que es más terrenal de lo que creemos. Entonces, cuando se empiezan, como yo decía en el relato inicial, con estas historias rocambolescas, con estas historias que no van a ningún lado, porque realmente son muy difíciles de comprobar y son aparte poco creíbles también, porque no tienen mucho sustento, y como bien dices tú, el personaje se pasa a transformarse así como en lo más importante. Otro de los personajes que claro, o sea, ha sido como muy conocido por sus libros, por sus novelas, porque es un escritor que es bastante conocido y que ha vendido millones de libros, y que quisimos también incluir en este primer programa de Ufológicamente Hablando, es JJ Benítez. JJ Benítez, autor español conocidísimo de Caballo de Troya y tantas otras publicaciones. Nosotros tenemos ahí una historia bien interesante con él en una feria, puede haber sido una feria de libros, me parece, donde lo fuimos a ver en una presentación que tuvo él. Y la gente estamos hablando nuevamente de década de los 90, donde la gente estaba la fiebre de la ufología. La gente le quería saber como si él trajera prácticamente las buenas nuevas, ¿no? La verdad. De alguna manera, que él iba a decir la verdad sobre el fenómeno ufológico, siendo que él abarca todo un tema, en realidad, mucho más, un espectro mucho más abierto que solamente el tema ufológico, aunque sí lo trata, por supuesto. Y en la ronda de preguntas y respuestas, alguien se le ocurrió preguntarle a JJ Benítez, teniendo la oportunidad ahí cara a cara, pero ojo, entre tantas personas, los miles que estábamos. Pero ojo, que como sabes tú que él había, al comienzo de la conferencia, él emite un juicio, o mejor dicho, hace una sugerencia a sus lectores, ¿cierto? Porque hay que explicar que estaba en el marco de la Feria del Libro, ¿cierto? Él venía a presentar uno de los tantos textos de Caballo de Troya, y él estaba en compañía, de hecho, si mal no recuerdo, de Rodrigo Fuenzalía en esa oportunidad. Y puede ser, sí. la primera sugerencia que él hace es que no va a responder temas del libro, nada sobre ovnis. Y ahí aparece esta pregunta. Exacto, y ahí aparece la gran pregunta, que es: señor JJ Benítez, díganos por favor, ¿cuántos ovnis ha visto usted? Yo creo que esa pregunta, esa sola pregunta, y más con la advertencia que tú acabas de recordar, creo que engloba mucho la euforia y la falta de información real que queríamos tener, ¿no? O sea, engloba como toda una serie de cosas como muy locas y como, si se quiere, como muy culturales o muy propias de la explosión que tenía el tema ufológico en ese tiempo. Y por eso yo decía que pareciera que como que en esos años se le quería exigir a alguien que venía en este caso desde afuera, que nos contara y nos dijera la verdad sobre el fenómeno. Exacto, es como bastante provinciano, por así decirlo. Duele decirlo, pero es verdad. O sea, de hecho estábamos ahí nosotros en la conferencia, y bueno, se emite esto. Después de todo se pasa el micrófono y el caballero, la primera pregunta es: ¿cuánto habría visto usted? Es como, ok. La explosión, hay que mencionar también la explosión de risa.
que hubo en ese momento, en ese salón, fue enorme. Porque obviamente sí, o sea, fue bastante tosudo el caballero, pero bueno, tampoco hay que culparlo. También tiene que ver mucho con esto que decíamos, esta suerte de visión un poquito ya más caricaturesca, o este deseo, ¿cierto?, de saber la verdad, ¿ok? Estábamos ligados en ese momento, y de hecho estaba pensando ahora que me hace mucho sentido que hay un despertar de este tema, y justamente estaba todo en boga lo que son los expedientes secretos X. Por ende, estaba eso en la TV de manera constante, ¿cierto? Nos visita el chupacabra, nos visita, digamos, ufólogos de distintas partes del mundo, contándonos, digamos, distintas verdades, ¿cierto? Y sí, pues, y se vuelve, digamos, esta vorágine bastante grande y bastante copiosa, en donde yo creo que todos se resumen justamente en esa anécdota, ¿cierto? En esa anécdota de ese personaje que hace esta pregunta que hasta cierto punto es bastante ingenua, y es bastante, por así decirlo, no sé si ingenua es la palabra, iba a decir infantil, pero no, es ingenua, en donde exacto, o sea, llega este caballero, ¿cierto? Con una impronta de bastante seriedad. De hecho, JJ yo creo que es uno de los mejores investigadores que hay hasta el momento, ¿cierto? Ha documentado una serie de casos increíbles, digamos, tanto en España como en el mundo, y nos encontramos con esto que de alguna forma resumen, digamos, esta necesidad, ¿cierto? Este tema de la voz de la autoridad. Por favor, dígame, ¿cuántos ovnis ha visto usted? Dígame, ¿cuál es la verdad? La autoridad, exacto. Claro, como no nos mientan, deje de descubrirnos. Yo creo que de verdad que caló muy, muy fuerte, yo creo, la cultura del encubrimiento gracias a Archivo Secreto X. Fue así, ¿no? Chris Mellor ahí dio pero en el clavo con haciendo la mezcla ahí como perfecta, y bueno, todos fuimos parte de esa vorágine también. Estábamos prendido el televisor para poder ver eso, así que de todas maneras JJ Benítez y toda esa situación que nos tocó vivir, por supuesto que siguen englobando otra parte cultural y un fenómeno más amplio que de lo que sociológico prácticamente que se estaba dando a esa altura, con el ansia de información también que corría, porque recordemos que también en esos años también estaba todo el derecho y el acceso a la información. Se empezaron a abrir archivos en Estados Unidos, por ejemplo. La CIA empezó a abrir también, FBI, se empezó a abrir muchos archivos para que la gente conociera la verdad, y hasta el día de hoy realmente seguimos en las mismas. No hemos avanzado tanto como hubiéramos querido, hubiéramos creído desde los años 90 hasta esta parte. Hasta cierto punto con un dejo menor de ingenuidad, ¿cierto? Porque hoy día la información aparece una fake news o aparece alguna noticia, alguna foto, algún video estrafalario, ¿cierto? Y por suerte, bueno, aparecen personajes como el señor Marcelo Moya, que hace grandes, digamos, análisis en cuanto a la imagen, y podemos tener la verdad en cosas de segundo. Por ende, esa imagen que a lo mejor alguien pudo haber confundido o derechamente con alguna mala intención, va, la lanza, ¿cierto? Y se empieza a masificar como una suerte de pandemia, y nos encontramos después que el video después falso, pero como ya el tema ya está en la palestra, es difícil, digamos, contradecirlo. Pero en este caso, o sea, en los tiempos que corremos hoy día, aparece una imagen que puede ser de alguna manera tener una procedencia, digamos, más o menos espectacular en cuanto a tema ovni, y así se van descartando. Y por eso hoy día siento que estamos viviendo una etapa en donde, si bien hay más teléfonos celulares o más cámaras fotográficas para poder ver en los cielos, hoy día tenemos también la capacidad de decir qué cosa es mentira y qué cosa es verdad, ¿cierto? O qué cosa tiene explicación y qué otras cosas no. Y eso yo creo que es un factor bastante importante, y es un factor bastante potente a la hora de enfrentarnos a el fenómeno ovni. Bueno, amigos, estamos llegando entonces a este final de este primer capítulo de Ufológicamente Hablando. Espero que haya sido del gusto y el agrado de todos ustedes. La verdad es que estamos innovando con esta nueva sección. Estamos haciendo como programa directamente. Vamos a estar intercalando con lo que va a ser en los programas temáticos de Nave Nodriza, así que espero que les haya gustado mucho. Vamos a estar subiendo obviamente el capítulo a las redes sociales para que estén ahí siguiéndonos, a toda la gente que nos sigue, así que espero que les haya gustado mucho esta nueva edición como nueva sorpresa. Y bueno, como estamos viendo en la próxima emisión de Ufológicamente Hablando. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, en este capítulo tratamos de ver el tema de lo que son el folclore ufológico, suerte de folclore que algunos nomás conocen, ¿cierto? No es un folclore generalizado,
puesto que aquellos personajes nos marcaron de alguna forma, para bien o para mal, nos ayudaron también a comprender un poco lo que es el fenómeno ovni desde las perspectivas que ellos nos trajeron de tierras foráneas y que de alguna forma marcaron precedente y alimentaron por siempre nuestro interés en el misterio de los ovnis. Recuerden suscribirse a nuestras distintas plataformas. Recuerden también apoyarnos a través de la plataforma de iVoox. Compartan este nuevo programa que esperemos que les haya agradado. Y por ahora, bueno, Nave Nodriza vuelve en este formato y también en el formato de programa de contenido. Así que, señores, por mi parte también me despido, agradezco la sintonía y nos vemos en una nueva oportunidad de Ufológicamente Hablando. Nos vemos hasta la próxima.